En el año 1982, en medio de la Guerra de Malvinas, una luz de esperanza iluminó las aulas de nuestras escuelas. En cada pupitre, niños con corazones valientes empuñaron sus lápices y papel, no para las tareas habituales, sino para algo más grande: escribir cartas a los soldados que defendían nuestra tierra en el lejano y frío archipiélago. Esas cartas, cargadas de inocencia y cariño, no solo llevaban palabras de aliento, sino también dulces y chocolates, pequeños tesoros enviados con amor para reconfortar en las noches gélidas y amargas. Eran pedazos de hogar, envueltos en papel, destinados a calentar corazones en medio de la desolación. El tiempo ha transcurrido, ya han pasado 42 años desde aquellos momentos cruciales. Sin embargo, las palabras impregnadas en papel continúan resonando, creando puentes indelebles entre el pasado y el presente. Muchas de esas cartas, escritas con manos temblorosas pero llenas de amor y esperanza, han encontrado el camino de regreso a sus autores, trayendo consigo recuerdos, lágrimas y sonrisas. En medio de la incertidumbre y la soledad de la guerra, esas cartas tejieron lazos indestructibles entre aquellos jóvenes valientes y los soldados desconocidos que luchaban por un pedazo de tierra que todos llamamos hogar. Recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, el poder de la solidaridad y la esperanza puede iluminar el sendero hacia la paz y la conexión humana. Las cartas de los niños a los soldados de Malvinas, un testimonio perdurable del amor y la compasión que trascienden el tiempo y las fronteras, recordándonos la fuerza de la humanidad en tiempos de adversidad. Gerardo Mancisidor, un conscripto clase 63, desempeñaba su servicio militar en el destacamento de exploraciones de caballería blindada 181 en Esquel. Durante la Guerra de Malvinas, este destacamento, conocido como la Unidad Panard, estaba compuesto por un puñado de 27 valientes soldados. En una época donde la incertidumbre y la distancia pesaban sobre ellos, una carta singular llegó a sus manos. Era el final de abril o tal vez los primeros días de mayo de 1982. En aquel momento crucial, en una isla habitada por 11.000 soldados distribuidos en unidades más reconocidas, estos 27 soldados se destacaban en la Unidad Panard. La ausencia de cartas familiares para Gerardo llamó la atención del subteniente Tamaño, quien le entregó una carta dirigida a los soldados de esta sección en particular. La curiosidad llevó a Gerardo a abrir esa carta, esperando encontrar palabras familiares en un lugar tan lejano. Sin embargo, lo que descubrió lo conmovió profundamente. Aquellas líneas no eran de un familiar o amigo, sino de una niña de 9 años, llena de un sincero deseo de compartir cómo vivía esos tiempos difíciles. Con pocas palabras pero cargada de un inmenso deseo de bienestar para aquellos soldados desconocidos, la carta de la niña irradiaba amor y apoyo incondicional. En cada línea se podía sentir la dulzura y la inocencia de una mente joven que, todas las noches, elevaba sus plegarias por aquellos valientes hombres. En medio de la crudeza de la guerra, esa carta se convirtió en un faro de esperanza y consuelo. Recordándoles que, en la lejanía, alguien tan joven se preocupaba por su bienestar y encontraba en la sencillez de sus palabras un vínculo humano en tiempos de adversidad. La carta de una niña de 9 años al escuadrón Panard, un testimonio conmovedor del poder de la empatía y la solidaridad, recordándonos que incluso en medio de la guerra, el amor y la bondad pueden encontrar su camino hacia los corazones más distantes. Una carta de una niña en exposición en Londres. María Yanina Mitrano, cuando era solo una niña de 7 años, escribió una carta en la escuela a un soldado de la Guerra de Malvinas. Después de 26 años, descubrió, gracias a un argentino radicado en España, que aquellas líneas escritas están en exhibición en el Museo de la Armada Inglesa en Londres. Esta emocionante historia comenzó en 1982, cuando María Yanina Mitrano, con solo 7 años y cursando el segundo del Colegio Nuestra Señora del Rosario, de la ciudad de Necochea, como parte de una actividad escolar, escribió, al igual que todos sus compañeros, una carta destinada a algún soldado desconocido que en aquellos años luchaba en la Guerra de Malvinas. Después de décadas, Yanina Mitrano, que se encuentra viviendo en la ciudad de Bahía Blanca, recibió en la casa de sus padres en Necochea una carta a su nombre de un médico argentino llamado Carlos Cort Lucero, radicado en Islas Canarias, España, quien hace un tiempo atrás visitó el Museo de la Armada Inglesa en Londres y descubrió en una vitrina expuesta la carta de una niña necochense de tan solo 7 años.
La. La carta. Necochea, 11 de mayo de 1982. Mi querido soldadito desconocido. Te escribo porque quiero decirte gracias por lo que están haciendo por mi patria. Estoy orgullosa de ti. Yo me llamo María Yanina Mitrano y vivo en la calle 40-2524 de la ciudad de Necochea. Estoy en el segundo grado del colegio Nuestra Señora del Rosario y junto a ti digo, ¡viva la patria! Espero que me contestes. Yanina. La carta en el Museo Inglés, el médico Carlos Court Lucero, quien es exoficial de la Armada y apasionado por la filatelia antártica, se conmovió y a partir de allí no pudo dejar de pensar en esa niña, autora de esas esperanzadoras líneas, como él mismo las describió, y decidió buscarla, sin saber si existía realmente. La búsqueda no fue tan difícil porque Yanina había escrito su dirección en la carta, solo faltaba el código postal de Necochea, y la decisión de emprender la búsqueda. Fue así, que después de comentar la historia con amigos y familiares, el médico argentino decidió escribir a esa dirección necochense con la esperanza de tener una respuesta. Y la tuvo. La noticia. Actualmente María Yanina Mitrano vive en la ciudad de Bahía Blanca junto a su hijo y trabaja en un comercio. Un día recibió una noticia que movilizó su vida. Un día me llama mi mamá desde Necochea y me dice que llegó una carta desde España a mi nombre y como yo no conozco a nadie que estuviera allá nos llamó la atención y le dije a mi mamá que la abriera y que me la leyera por teléfono. Al principio no entendíamos nada, porque yo al médico que me escribía no lo conozco, pero a medida que seguimos leyendo empezamos a entender un poco más y a emocionarnos mucho, más allá de que yo no me acordaba de esa carta que, supuestamente, yo misma había escrito. En el inicio de la carta, Carlos Court Lucero hacía una presentación de su persona, haciendo hincapié en su profesión, su trabajo actual y en su pasión por la filatelia antártica. Luego relataba que había tenido la oportunidad de recorrer un museo en Londres, donde se había encontrado con una carta escrita por Yanina Mitrano y la transcribía en forma completa. Además enumeraba los dibujos que acompañaban las líneas, una bandera argentina, pájaros, notas musicales, nubes y la palabra paz escrita en imprenta mayúscula. Finalizaba diciendo, quiero rescatar el candor y la inocencia de tu carta, el cariño y la esperanza de paz que ponías entonces, valores que espero no hayan desaparecido, y, más adelante, agregaba que lo interesante es que siempre hay alguien leyendo lo que escribimos, no interesa el momento ni dónde, sino que lo importante es lo que queremos transmitir. En tu caso la de una niña esperanzada y pacífica, capaz de brindarle amor a alguien que estuviese solo, como aquellos nuestros siempre recordados soldaditos argentinos. Al leerla mi mamá lloraba y juntas no podíamos entender las vueltas de la vida aunque hasta ese momento no me acordaba de haber escrito la carta porque yo tenía solo 7 años, iba a segundo grado, destacó la joven. Emoción. Yanina le contó a su hermano lo sucedido y se les ocurrió buscar algún dato del Museo de Londres en Internet y lo encontraron. En el sitio web del museo, National Army Museum, existe un enlace que permite acceder a material exclusivo de la Guerra de Malvinas que está expuesto en el Museo Real, y allí se puede ver una copia de la carta que la necochense escribió cuando era una niña, aunque la misma se ve casi legible. Cuando vi la carta por internet, me puse a llorar y se me vinieron un montón de cosas a la cabeza y hasta me acordé parcialmente del momento en que escribimos la carta. Es algo insólito, todavía no lo puedo creer, dijo Yanina, al tiempo que expresó que, después de esto, vivo pensando cómo ocurrió, cómo llegó mi carta a ese museo en Inglaterra. En cuanto a las hipótesis que tiene con respecto al recorrido de la carta, manifestó que yo pienso que capaz que la encontraron en las ropas de algún combatiente que murió, y agregó que es una intriga que entre millones de cartas que se deben haber enviado la mía haya tenido ese destino. Después de esta historia por demás curiosa y emocionante, Yanina Mitrano mantiene un contacto periódico por mail con el argentino Carlos Court Lucero, quien reside en España, y ambos comparten otras historias, las de sus vidas cotidianas, aunque ninguno de los dos olvida el hecho que les permitió conocerse. Desde España, el otro protagonista. Fue una sorpresa para mí ver la carta, fue muy emotiva, primero por la prolijidad de la caligrafía de Yanina, su contenido breve pero inmensamente emotivo, de agradecimiento y con puros deseos de paz, manifestó el argentino Carlos Court Lucero, radicado en España, en pocas palabras y con sus expresivos dibujos. Yanina expresaba mucha inocencia que me provocó una emoción y un orgullo que me llegaron al corazón. Me senté en el descanso,
junto a las vitrinas centrales, y tomé nota en mi anotador de viaje de la carta y reproduje el dibujo con todos sus detalles, con un nudo de emoción y orgullo en el estómago y el corazón en un puño, porque no podía dar crédito que una carta en español estuviera en un museo inglés. Los destinatarios. Al publicarse en distintos medios el contenido de la carta, muchos veteranos de la Guerra de Malvinas se sintieron movilizados, algunos ubicaron a María Yanina Mitrano y le respondieron enviándole cartas a su domicilio, otros veteranos de Bahía Blanca contestaron en cartas al lector del diario La Nueva Provincia, pero el excombatiente Carlos Alberto Guardia escribió en la página de Veteranos de Guerra estas líneas que comparto con U10. El grato reconocimiento de una niña, que cariñosamente y por intermedio de una carta intentó alentar a los soldados que por ella y por su patria combatían al invasor en el año 1982, fue descubierta por un argentino en un museo inglés, prisionera en una vitrina y negada a las fotografías. La niña, María Yanina Mitrano, ahora una respetable señora, vive y trabaja en la ciudad de Bahía Blanca. Reconozcamos en ella a todos aquellos buenos argentinos y ciudadanos que en su momento exacto, supieron reconocer el esfuerzo patriótico. Valoremos al argentino que rompió la prisión del mensaje, despegándolo de la hoja de carpeta, y haciéndolo seguir su viaje hasta llegar a los merecedores de ese reconocimiento, los hoy veteranos de Guerra de Malvinas, el mensaje fue y es para ustedes.